¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, el presidente Donald Trump lanza la mayor desregulación ambiental en medio siglo. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Se lo preguntamos a nuestro invitado, Javier Sierra, portavoz del Sierra Club, la mayor organización defensora del medio ambiente en los Estados Unidos. Javier Sierra, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Javier, el argumento que tiene el gobierno del presidente Trump dice que este tipo de desregulación permite acelerar la construcción de proyectos que han estado, dicen ellos, demorados en los juzgados por muchos años o que podrían demorarse en el futuro. ¿Válido el argumento? En absoluto no es válido para nada. Las desregulaciones que ha hecho Trump son las peores, las más intensas en la historia de Estados Unidos. Es el peor agente contra el medio ambiente que hemos tenido en este país, jamás de los jamases. Eso por un lado. Por otro lado, lo que él llama regulaciones, nosotros llamamos protecciones, porque lo que hace es proteger la salud, el agua, el aire y el clima de todos. No se puede construir, digamos, un oleoducto para traer el crudo más sucio del planeta desde Canadá hasta los puertos de Texas sin tener unas gravísimas consecuencias medioambientales. Por eso es que hay un proceso que está en pie desde la administración Nixon, fíjate. Es un proceso de preguntar a las personas que están afectadas por estos proyectos si son efectivamente beneficiosas, no solamente para la economía, sino para las personas que viven alrededor de estos lugares. Entonces, lo que está haciendo es derribar, hasta el momento ha derribado más de 80 protecciones medioambientales este señor y su administración, ¿ves? Ha sido, como vuelvo a repetirte, el mayor desastre ecológico que hemos tenido en este país en toda la historia. Aparentemente habría 60 días para apelar, digamos, a nivel de jurídicamente las Cortes, este proyecto. ¿Te parece que podría quedar sin efecto ante las apelaciones? Nosotros, desde luego, nos hemos estado peleando contra todas estas, el derribo de todas estas protecciones medioambientales prácticamente desde que llegó a la Casa Blanca. Y hemos triunfado en muchas ocasiones, no solamente nosotros, sino también otros grupos ambientales, otros grupos comunitarios, etc. Sí, las Cortes están viendo que este tipo de regulación es descabellado, ¿ves? Lo que está haciendo es retirar las protecciones que nos permiten vivir de una manera saludable, beber agua limpia, respirar aire limpio y cuidar del clima. Lo que hemos visto una y otra vez es que este señor y su administración han sido derrotados varias veces en las Cortes del país, por fortuna. Ahora, por ejemplo, esto lo ayudaría, es decir, en su teoría, a permitir, por ejemplo, la explotación de terrenos públicos, minas, oleoductos, como tú dices, aeropuertos, la construcción. Esto, políticamente, ¿lo podría ayudar en su afán de ser reelecto en el 2020? Nosotros creemos que es un error craso por parte de él y su administración, sencillamente porque estamos en una emergencia planetaria. Lo estamos viendo en Australia, se está quemando el continente entero, ¿ves? Entonces no podemos seguir actuando como si no ocurriera nada, como si no estuviéramos poniendo en peligro el futuro de los seres humanos, de la humanidad. Entonces lo que él quiere hacer es crear todos estos proyectos, construir oleoductos, explotar terrenos públicos que a todos nos pertenecen, sin tener en cuenta que tenemos una crisis climática, la mayor crisis probablemente que ha tenido la raza humana desde el principio. Los críticos como tu organización, el Sierra Club, y también los políticos dicen que está destruyendo la organización, lo que le llaman la Agencia de Protección Ambiental, en Estados Unidos la EPA, por sus siglas en inglés, y que ha sido creada por otro republicano, por Richard Nixon, como tú decías. Es justa esa crítica, es decir, está demoliendo, porque incluso el New York Times hablaba en un artículo de diciembre del año pasado que hay 95 proyectos que ha tratado de presentar para desregular la protección del medio ambiente. Es decir, es una ofensiva violenta ¿para que alguien haga dinero y él se pueda beneficiar de la influencia política de quienes están haciendo mucho dinero. Obviamente el gran pecado de la humanidad es la codicia, ¿no? Y el señor Trump es la representación en carne y hueso de lo que es la codicia. Sin tener en cuenta que
Desde nuestro punto de vista, a nosotros no nos pertenece la tierra, se la hemos pedido prestada a la próxima generación, ¿ves? Entonces lo que le vamos a dar a la próxima generación es un auténtico desastre si dejamos que este señor siga haciendo las cosas que está haciendo. Prácticamente desde que llegó a la Casa Blanca, Trump ha puesto un zorro en cada gallinero de su gobierno. Es decir, la EPA ha sido una de las muestras más claras de poner al frente de la agencia que a todos nos protege, una de las agencias más populares que existen en Estados Unidos, se la ha puesto en bandeja a los contaminadores del país, especialmente a la industria de combustibles fósiles, la carbonera, la petrolera y la de gas. Y justamente puso al frente, como tú dices, un zorro como Scott Pruitt, que tenía antecedentes realmente nefastos en cuanto a su interés en proteger el medio ambiente. Y también dentro de las cosas que trata de desproteger a través de la desregulación, es las limitaciones de la contaminación de los automóviles, de la industria del carbón. Es decir, es una acumulación de datos que él viene sumando y esta nueva ley es una más de esas. Un científico climático llama a este tipo de personas, el señor Trump, el señor Scott Morrison en Australia, pirómanos climáticos, porque parece que van caminando por el planeta con una antorcha en la mano, tratando de quemar todo lo que vale la pena. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que, por ejemplo, en la EPA, que es la agencia que nos tiene que proteger a todos, es la que más desregulaciones ha hecho en este país, las que más protecciones ha destruido hasta el momento. Entonces, vuelvo a insistir, es inconcebible desde el punto de vista científico y sobre todo desde el punto de vista moral que todos estos ancianos de 70, 80 años estén actuando como si esto fuera el siglo XVII y la atmósfera no estuviera en ningún peligro de ser destruida por la actividad humana. En general, ¿tú dirías que esto es solamente una anécdota, es decir, que esto es el Ejecutivo, es el presidente, o también cuenta con la complicidad del Congreso? Bernie Sanders acusa en general a los congresistas, todos, a estar comprados por los grandes intereses. En ese caso, también el Ejecutivo tendría entonces la complicidad de muchos de los congresistas para hacer pasar las leyes. Una gran parte del Congreso está en manos de la industria de combustibles fósiles, que invierten cientos de millones de dólares en... Bueno, desgraciadamente en Estados Unidos sobornar a un político es legal. Hubo dos decisiones realmente nefastas por parte de la Corte Suprema que permite que se considere el dinero como una forma de expresión. Y el que tenga más dinero, más se puede expresar, ¿no es cierto? Pero lo que estamos viendo es que a estos señores dan 1 millón, 2 millones, 3, 10 millones de dólares, digamos, a un senador o a otro senador, y a la hora de la verdad, si este señor queda elegido o reelegido, ellos van a la oficina de este señor y dicen, ahora quiero yo mi rédito, ¿ves? Y como te digo, el soborno es legal en Estados Unidos. Entonces es realmente vergonzoso ver cómo la industria de combustibles fósiles, que es la que está destruyendo la atmósfera de la que todos dependemos, es la que más mano tiene en el Congreso, ¿no? Por supuesto que no es solamente el señor Trump y su administración. Detrás de él están todos estos intereses corporativos, todos estos intereses de industrias que están destruyendo nuestro medio ambiente y el futuro de nuestra humanidad a cambio de ganancias efímeras, ¿ves? Entonces, como te digo, son ancianos que tienen ya mucho dinero, pero quieren tener mucho dinero más. ¿A costa de qué? A costa del futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Es realmente inmoral. Javier, te invito a hacer una pequeña pausa. ¿Cómo no? Estamos hablando con Javier Sierra, vocero del Sierra Club, la mayor organización defensora del medio ambiente en los Estados Unidos, sobre el tema del cambio climático y el cuidado del medio ambiente en los Estados Unidos. Ya regresamos. Continuamos conversando con Javier Sierra, vocero del Sierra Club, la mayor organización defensora del medio ambiente en los Estados Unidos. Javier, en el reciente y último debate entre los candidatos demócratas, uno de ellos, Tom Steyer, un multimillonario, salió a decir de que si él fuera elegido presidente, desde el primer día que llega a la Casa Blanca, él declararía una emergencia ambiental. También se habló el tema del New Green Deal, es decir, el nuevo pacto verde,
lo sacó Bernie Sanders. El tema entonces del medio ambiente o el cuidado del medio ambiente ha ganado visibilidad a nivel político y a nivel general de la población en Estados Unidos. Oh, sí, por supuesto que lo ha ganado, pero lo estamos ganando a la fuerza, ¿ves? Estamos viendo los desastres naturales que están ocurriendo prácticamente en todas las partes del globo, ¿ves? Entonces, lo que haría el señor Steyer de declarar una agencia ya está declarada. La emergencia climática ya la tenemos. Australia, el continente entero está en llamas, ¿ves? Y no solamente no sería él el primero en hacerlo. La Unión Europea ya ha declarado una emergencia climática y se ha comprometido a que todas sus decisiones políticas y financieras van a tomarlas desde el punto de vista de esta emergencia climática. Creo que es importante que hagamos énfasis en lo que está ocurriendo ahora mismo en Australia, porque es el ejemplo más claro que hemos visto hasta el momento de lo que nos puede ocurrir si no tomamos realmente acciones climáticas de urgencia. Estamos viendo que se han dado las condiciones necesarias, o las condiciones perfectas para una tormenta de fuego perfecta. Australia lleva una sequía ya de 3 años, la peor desde el año 1902. Las temperaturas, incluso antes de que empezara el verano, ya superaban los 50 grados en muchísimos puntos de todo el continente australiano, ¿ves? Y además de todo eso, con esta intensificación del calor y de la falta de lluvias, lo que ocurre es que la vegetación se convierte en yesca. Y esta yesca se puede prender con cualquier cosa, por ejemplo, con un rayo. Ha habido 3 incendios. Bueno, como sabemos, los incendios siguen ocurriendo. Ahora está lloviendo, por fortuna, y parece que las cosas se están calmando un poco. De todas maneras, hubo al menos 3 incendios del tamaño de la isla de Manhattan. Hasta el momento se ha quemado una extensión comparable al país de Guatemala. Han muerto casi 30 personas. 1.000 millones de animales, Jorge, han perecido en las llamas, ¿ves? Es tal la magnitud de estas tormentas de fuego que la gente se tiene que refugiar en las playas, porque como decía un bombero hace unos días, combatir estos incendios monstruosos es como escupir en una hoguera. Entonces lo único que lo puede parar es el océano. Y hemos visto todas estas personas, miles de personas, refugiados en las playas de Australia, con caballos, con perros, con gatos, etcétera, huyendo de las llamas, porque no hay manera de pararlas. Un climatólogo australiano nos advirtió hace más de una década que Australia es la mina de carbón y el Canario está en llamas ahora mismo. Esto lo que le puede ocurrir a todo el planeta si no actuamos climáticamente de una manera urgente. Cuando volvemos entonces al tema político y que lo vemos en la discusión, en los debates, sale entonces el tema del New Green Deal, el nuevo Pacto Verde, que apunta no solamente a luchar contra el cambio climático, sino contra la desigualdad social. Es un tema, digamos, completo, de fondo, que tiene varios aspectos. En realidad, este tema de la desigualdad social está también basado en, como hacíamos referencia, que las grandes corporaciones, los grandes intereses, se están comiendo toda la torta y están dejando a la gran mayoría justamente pagando estos platos rotos. Es un tema caliente porque ¿cómo podría jugarlo, por ejemplo, en la elección, cuando llegue Donald Trump con su rival demócrata, cuando él está defendiendo los intereses de quienes están financiando su campaña y que el status quo, y alguien venga y diga, cambiemos esto y seamos menos desiguales? ¿A quién le importaría ser menos desiguales en un Estados Unidos en donde de todos los países del mundo desarrollado es el que tiene la mayor desigualdad? De hecho, el nuevo Pacto Verde es muy popular. Hay una inmensa mayoría en Estados Unidos que apoyan algo así. Y es como tú dices, son varias facetas que beneficiarían a la sociedad en general. En primer lugar, reducirían la emisión de gases de efecto invernadero por parte de los combustibles fósiles. Y eso es una necesidad perentoria ahora mismo. Ya nos han advertido los científicos del mundo que de aquí al año 2030 tenemos que reducir esas emisiones en un 45% y de aquí al año 2050 las tenemos que reducir por completo. Dejar de quemar combustibles fósiles. Entonces, la manera de hacerlo es no solamente apagar las luces de repente, no. Tenemos que abrir las puertas de par en par a la energía limpia y renovable. Y te voy a poner un ejemplo ahora mismo. La energía más barata del mundo es la energía solar. Hay un complejo solar en el Golfo Pérsico ahora mismo que está generando energía a un costo de $1,50 por kilovatio hora. $1,50.
tú, yo y todos los que vivimos en este país, por término medio, pagamos 15 centavos de dólar por la misma cantidad de energía, es decir, 10 veces más, ¿ves? Entonces, cuando la industria de combustibles fósiles y sus esbirros del Congreso ven la manera en la que está surgiendo la energía limpia, cómo se está expandiendo por el mundo entero a un coste mucho más pequeño que la energía convencional sucia, les entra el pánico y tienen ya el pánico en el cuerpo. Por eso es que reaccionan de esta manera negando el cambio climático, que todos somos alarmistas, etcétera, etcétera. Es que es un cuento chino, dice Trump. Es que es un cuento chino, cuando en realidad estamos ganándolo, Jorge. No solamente, déjame que te diga esto ahora mismo, y hay varios estados en Estados Unidos que se han propuesto reducir por completo sus emisiones a la hora de generar energía eléctrica por completo del año 2050 o mucho antes. California, que es la quinta economía del mundo, el estado más rico de Estados Unidos, ya se ha comprometido. Si California puede comprometerse de tal manera, lo puede hacer cualquier otro estado de Estados Unidos y lo puede hacer cualquier otro país desarrollado del mundo. Es decir, que en un debate presidencial, si un candidato del opositor Partido Demócrata sacara todos esos argumentos, podría dejar bastante mal parado al presidente Trump, que dice que es un cuento chino, que se mofa de la energía eólica, de que se mofa de que tener una preocupación por cuidar el medio ambiente es casi como una cosa absurda. Cada vez los hechos lo están dejando peor parado. Mucho peor parado. Las evidencias son realmente devastadoras, ¿no? No solamente desde el punto de vista de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Australia, lo que ocurrió en California en el año 2018, los incendios fueron realmente espantosos, que ocurrió también en Rusia, la ola de calor en Francia, que hacía más calor que en el mismo desierto de Sahara. Las evidencias son absolutamente devastadoras. Y tal y como él actúa, es como actúan muchos de los ejecutivos de la industria de combustibles fósiles. Tienen el miedo en el cuerpo, porque se están dando cuenta de que están perdiendo, ¿ves? Entonces, cuando tú estás generando una energía, que todos necesitamos, por supuesto, de una manera tan barata, tú te das cuenta que no puedes competir en el mercado internacional energético, porque es imposible competir cuando tú solamente te cuesta 1,5 centavos un kilovatio hora, cuando te puede costar 15 o más. Entonces, por supuesto que si tuviéramos la oportunidad, no nosotros, por supuesto, sino el candidato demócrata, que estamos convencidos de que para esta persona el cambio climático es una emergencia y que tenemos que cambiar de la manera que estamos haciendo las cosas, una vez que se comparen las dos va a ser realmente devastador para el señor Trump. Te invito a hacer una nueva pausa, Javier. Estamos hablando con Javier Sierra, vocero del Sierra Club, la mayor organización defensora del medio ambiente en los Estados Unidos, sobre el tema del medio ambiente y el cambio climático en los Estados Unidos y en el planeta. Ya volvemos. Seguimos conversando con Javier Sierra, vocero del Sierra Club, la mayor organización defensora del medio ambiente de los Estados Unidos, sobre el tema del medio ambiente y el cambio climático en el país y en el mundo. Javier, vimos que esta joven adolescente sueca, Greta Thunberg, ha creado este movimiento en donde todos los viernes hace una protesta, una manifestación exigiendo acciones concretas para luchar contra el medio ambiente, y eso se empezó a replicar ahora sistemáticamente también aquí en Washington y en todo Estados Unidos. ¿Tu reacción? Lo que Greta empezó hace solamente año y medio. Ella se sentó en frente del Parlamento sueco para protestar por la inacción climática. Dejó de ir a clase un viernes. Y todos los viernes ella se declara en huelga. Pues ¿para qué voy a aprender? ¿Para qué me voy a educar? Si lo que me está esperando va a ser un mundo totalmente en catástrofe total. Con toda la razón del mundo, esta chica que acaba de cumplir 17 años, inició un movimiento internacional, un movimiento mundial que realmente no tiene parangón de nada lo que ha ocurrido en nuestro mundo, sobre todo relacionado con el cambio climático. Ella ha elevado la conciencia mundial como no lo había hecho ninguna otra persona en la historia de nuestra humanidad. Entonces es realmente increíble lo que ha hecho. Empezó ya ahora, son millones los estudiantes que lo están haciendo aquí todos los viernes.
Jane Fonda y otros famosos de aquí en Washington, Estados Unidos, frente del Congreso. Al lado, enfrente del Congreso, también se declaran en huelga y se hacen arrestar en protesta por la inacción climática que tenemos en el Congreso. Gente de tu organización también está allí. 2 personas de nuestra organización también se dejaron arrestar en este sentido como protesta de lo que está ocurriendo, sobre todo en el Senado de Estados Unidos, que es el que más influencia tiene a la hora de legislar y, desgraciadamente, el que está mejor controlado por la industria de combustibles fósiles. Entonces, lo que hemos visto que ha hecho Greta y todos estos chicos y chicas de todo el mundo, incluido también a mi hija en este caso, ha sido una lección generacional como nunca antes había ocurrido en la historia. Nos están enseñando a nosotros, tu generación y la mía, Jorge, es la última que puede hacer algo realmente significativo para combatir el cambio climático y evitar el punto de no retorno. Y esto nos lo están enseñando chicos de 16, 17, 18 años, que realmente a mí me conmueve y me parece que es una de las cosas más importantes que ha ocurrido en el mundo en los últimos 50 años. ¿Te parece que pueda tener un impacto precisamente en esta gente, en estos senadores, en estos legisladores que, por otro lado, decíamos, según Bernie Sanders, están comprados por los grandes intereses para que siga ensuciando y devastando el planeta? Yo no sé si a estos señores le queda una gota de vergüenza, a muchos de ellos que siguen negando el cambio climático, pero lo que sí hemos visto, por ejemplo, la decisión de la Unión Europea de declarar una emergencia climática viene de Greta y de los chicos y chicas que les presionan todas las semanas para que realmente actúen. Por ejemplo, en Austria, el Partido Verde ha formado una coalición con los conservadores gracias a la enorme victoria electoral que tuvieron. Salieron de 1% a prácticamente un 20 o 30%, que les permitió hacer un gobierno de coalición con el Partido Conservador. El Partido Verde de Austria le dio el crédito a Greta y a los chicos y chicas que se están manifestando todos los viernes. Esto está funcionando, Jorge, por fortuna. Vergüenza para nuestra generación, que llevamos cruzados de brazos la mayoría de nosotros viendo lo que está ocurriendo, y son los chicos los que están tomando la iniciativa. Precisamente para confirmar con datos duros de lo que está pasando, la NASA acaba de lanzar un informe en donde confirma que en lo que tiene que ver con la última década fue la más caliente que se toma registro. El año 2019, el más caliente también. Segundo más caliente el segundo más historia. Caliente de la historia. También el daño que se está haciendo a nivel de océanos es monstruoso. Es decir, esto es un hecho real. Esto es un hecho real y negarlo es realmente, como digo, es inmoral. Porque tienes toda la evidencia científica delante de ti. No solo la evidencia científica, sino lo que está ocurriendo, el mismo clima. No tiene más que abrir la puerta de la calle para ver lo que está ocurriendo, ¿ves? Entonces, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el océano, gracias a los océanos de la Tierra, que ocupan el 70% de la superficie del planeta, es lo que más absorbe el calor extra, el calor del calentamiento global. Estamos hablando casi un 70 o un 80%. Si no fuera por eso, si no fuera por esta enormidad de calor que está absorbiendo los océanos, estaríamos todos como Australia. Fíjate, pero por supuesto esto tiene unas consecuencias nefastas, porque lo que está diciendo es que se está acidificando los océanos. Entonces los océanos están, por supuesto, poblados por bivalvos y moluscos, etcétera, con caparazones y conchas que necesitan del carbonato cálcico y otras combinaciones químicas que son totalmente necesarias para la vida en los océanos. Cuando está tan acidificado el océano, lo que ocurre es que estas conchas, estos caparazones, se disuelven y estos animales no se pueden reproducir. Es realmente asustante, pero lo que tenemos que hacer es, por lo menos, conocer lo que está ocurriendo para realmente para actuar realmente contra esta crisis climática. Si tuvieras que resumir, ¿qué es lo que ha pasado bajo la presidencia de Trump respecto al cambio climático, al cuidado del medio ambiente? ¿Qué dirías? Que se han confirmado nuestros miedos, que ha sido la peor catástrofe ambiental que le ha ocurrido a Estados Unidos en su historia. Este señor y su administración y todos los multimillonarios que le han estado financiando su campaña política realmente son inmorales, es una lacra que tenemos que combatir en Estados Unidos. Nunca antes un presidente había hecho tanto daño a la limpieza del agua, a la limpieza del aire y la viabilidad de nuestro clima. Javier Sierra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti.